Nosotros somos el equipo 4 y a continuación presentamos la etapa 2, que es el modelado cinemático del manipulador del robot antropomórfico. Vamos a empezar explicando lo que es el modelado cinemático directo e inverso. Para realizar la cinemática directa de nuestro cuerpo del robot, se utilizó el método de Navid-Hartenberg. Y bueno, lo primero que se realiza es realizar una representación de la posición y orientación del robot, tal y como se muestra en esta imagen. Una vez que tenemos los marcos de referencia, se realiza una tabla en donde tendremos diferentes parámetros de acuerdo a las articulaciones del robot. Y bueno, una vez que tenemos estos parámetros que se sacaron con ayuda de la imagen antes mencionada, se realizan lo que son las matrices homogéneas. En este caso tenemos una matriz que va de 0 a 3, y esta matriz pues va a contener lo que es la matriz homogénea de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Como podemos ver aquí en la ecuación 5, se están multiplicando estas tres matrices homogéneas que nos darán como resultado la ecuación 6, que se puede apreciar aquí. Y bueno, esta sería nuestra cinemática directa del cuerpo. Y hablando de lo que es la cinemática directa, pero de la muñeca esférica, pues igual se realiza la representación de posición y orientación de la muñeca esférica, que en este caso de nuestro robot se visualiza en esta imagen, para posteriormente de igual manera realizar la tabla de Navid-Hartenberg de acuerdo a dicha imagen, donde vamos a colocar los parámetros. Y bueno, para obtener la transformación homogénea de la muñeca esférica va a ser de 3 a 6, que va a contener la transformación homogénea de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. De igual manera, en la ecuación 7 se puede ver cómo se van a multiplicar estas tres matrices para obtener la que es nuestra transformación homogénea de la ecuación 8, que representa nuestra cinemática directa de la muñeca esférica. Bueno, ahora continuamos con la cinemática inversa del cuerpo. Aquí, para poder realizar la cinemática inversa, realizamos este diagrama que es el método gráfico, donde aquí podemos observar todos los componentes que se van a calcular. Y bueno, aquí el método gráfico lo estamos visualizando, pero desde su vista lateral. Y bueno, aquí, como podemos observar, son los valores de cuánto equivalen estas pequeñas distancias. Y bueno, ahora sí, para calcular teta 3, vamos a aplicar la ley de cosenos, que sería este paso. Y bueno, aquí comenzamos a sustituir ya los valores. Y bueno, entonces nos sale, sustituyendo los valores, solamente nos dice que teta 3 es igual a la distancia en A por el tangente de dos argumentos. eh, y bueno, esta sería lo que estaría dentro del tangente de dos argumentos. Bueno, también estamos considerando que D se igualó al seno de teta 3 para no tener que sustituir todo esto en esta raíz. Bueno, en esta tangente de dos argumentos, y ve aquí debajo es la raíz. Y bueno, ahora para calcular teta 2, de igual forma aquí nada más se sustituyó igual un valor. Y bueno, esta es la forma en la que se calcularía teta 2. Y de igual forma teta 1 ya nada más es este sería el valor, que sería el arco tangente de dos argumentos en un punto de y X, que se unen esta parte. Y bueno, aquí posteriormente procedemos a obtener el centro de la muñeca, el cual aquí ya está en la ecuación 17. Y bueno, ahora vamos a encontrar la trama de la herramienta con respecto al centro de la muñeca. Y bueno, aquí podemos observar que es la matriz de rotación de 3 a 6. Y aquí esa es igual a la matriz de rotación transpuesta de 0 a 3 por la matriz de rotación
de la herramienta. Y bueno, aquí tenemos la multiplicación. Y bueno, una vez multiplicando estas dos matrices, nos arroja esta que es la ecuación 19. Bueno, ahora continuamos con la parte de la cinemática inversa de la muñeca. Y bueno, aquí como podemos observar, la matriz, que sería esta de aquí arriba, la escribimos en términos de Euler para poder reducir el tamaño y no escribir tanto. Y bueno, aquí podemos observar que es la tangente de teta 4 y nos indica que es n, posición 2, 3, que sería esta parte. Y bueno, así tendríamos que ir sustituyendo y como podemos observar aquí es sustituido, sería teta 4 y de igual forma teta 5 para no escribir todo. Aquí está sustituido. Esta sería la fórmula de calcular y ya sustituyendo sería la ecuación 26. Y bueno, por último procedemos a calcular teta 6, que es igual forma, se escribió de esta forma para no ocupar mucho espacio y aquí ya está sustituido en la ecuación 29. Y bueno, ahora se procederá a explicar el modelo cinemático diferencial directo. Bueno, comienzo con el modelo cinemático diferencial directo. Para poder realizar el análisis del cuerpo, primero se realizará el jacobiano tangencial. Para esto, iniciamos derivando eh, la posición respecto al tiempo y nos da el primer vector. Luego derivamos, aquí tenemos JV, que es la derivada, y procedemos a calcular el jacobiano angular del cuerpo. En la siguiente ecuación, procedemos a igualar con WX, WY y WZ, así como hacer la respectiva relación de θ1, θ2 y θ3, lo que nos lleva a dar ya el jacobiano angular del cuerpo. Para la muñeca esférica realizamos otro jacobiano, igual sacamos, nos ayudamos de la primera derivada y nos da la posición del jacobiano, que es la ecuación 38, y ya la podemos igualar tenemos que multiplicarla por nuestras 6 ángulos de las 6 articulaciones, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 y θ6. Para el análisis de singularidades, nos centramos en el jacobiano tangencial, en la derivada que realizamos en un paso anterior. Le sacamos la determinante y concluimos que da 0. Para el caso de la muñeca, se usa el jacobiano angular JW y se localizan en el ángulo θ5 cuando una n multiplica la derivada del ángulo θ, cuando esto pertenece a todo el conjunto de los números enteros. Buenas noches, compañeros. En esta parte lo que voy a presentar son los resultados del segundo avance del proyecto de robótica. Anteriormente, solamente en la parte de simulación teníamos lo que es las carpetas, la de meshes y RDF, y un código para poder visualizar la simulación de PyBollet. Para esta unidad, que debemos generar un movimiento con el robot en la simulación, vamos a agregar una carpeta nueva y otro visualizador para lo que es, digamos, que el módulo solucionador de cinemática inversa. Dentro de esta carpeta se encuentra el IK, que es el módulo anteriormente mencionado. Este módulo consta de una clase en la cual se definen la distancia entre ciertos eslabones, bueno, más bien D1, que es la distancia de la base del robot hasta la primera articulación. A2 es de la segunda articulación a la tercera. D4 es de la tercera articulación al centro de la muñeca y D6 es la distancia que hay del centro de la muñeca hasta la punta de tu herramienta o hasta donde termina el efector final de tu robot. Bueno, este código también se compone de 5 funciones principales. Una, o la primera, que es
la función de control. En ella se ordenan todos los datos que se van a obtener sobre cinemática inversa. La primera función, bueno, la segunda función, perdón, consta del cálculo de los ángulos Rolls-Pitts-Yaw, o más bien la interpretación mediante estos ángulos. Tú al programa le vas a decir qué orientación quieres mediante esos ángulos de esto o de tu efecto final y te va a calcular la siguiente matriz para poder después determinar el centro de la muñeca. Si vemos la tercera función, es el cálculo de las coordenadas del centro de la muñeca con respecto al marco de referencia cero del robot. Para calcular esto, vamos a tener las coordenadas del centro de la muñeca, o se van a asignar, y se le va a restar una distancia de 6 para llegar a, digamos que al centro de la muñeca. Y RT es la matriz anterior, que es como vemos, pues está asignada aquí arriba. Este método se vuelve a esto, a RT. Y bueno, la tercera función, digamos que es la cinemática inversa del cuerpo. Esto geométricamente ya lo habíamos calculado en clases y en algunos ejercicios, pero a grandes rasgos es solamente el cálculo del ángulo θ1, θ2 y θ3. θ1, digamos, más bien, es el ángulo que va a tener el cuerpo del robot, la base, con respecto a los ejes X y Y. También Q2 es el ángulo de la segunda articulación, la que se encarga de subir, digamos que el antebrazo del robot, no, perdón, el brazo del robot, ciertos grados, y Q3, que es la tercera articulación que está unida al antebrazo. Aquí también ya nos indica cuántos grados va a subir o va a bajar. Y por último, calculamos la cinemática inversa de la muñeca esférica. Para esto, pues necesitamos los ángulos θ6, θ5 y θ4. Estos se calculan a través de la siguiente expresión, que nos dice que la matriz de rotación de 3 a 6 está dada por la multiplicación de matrices de la transpuesta de la matriz de 0 a 3, que es la matriz de rotación que se obtuvo por cinemática directa, y se multiplica por la matriz de rotación de los ángulos Rod-Pitts-Yaw, ya que nosotros pues no podemos interpretar tan fácil los ángulos obtenidos en las matrices de rotación. Lo que hicimos es crear esta matriz de ángulos Rod-Pitts-Yaw para que sea más fácil poder deducir dichos ángulos. Esto es a grandes rasgos lo que es el solucionador de cinemática inversa. Y bueno, también tenemos el ICADEMO, que digamos que es el visualizador para la simulación, pero aquí cambiaron unas cosas, se agregaron nuevos parámetros, se agregó una textura al piso, una mesa y un cubo. Para esto que ayude a visualizar de una mejor forma la simulación del movimiento de nuestro robot. Aquí creamos los objetos de la clase o del módulo anterior, que es ICA, donde definimos las coordenadas a donde va a llegar la herramienta, la orientación de la herramienta respecto al centro de la muñeca y digamos que los parámetros de nuestro robot, las medidas entre cada eslabón, lo que es de 1 a 1, de 4 y de 6. Bueno, y ahora lo que vamos a proceder es hacer la simulación. Ya lo tenemos lista la ventana de ejecución, ejecutamos el programa y vemos cómo se agrega una estructura al piso, se agrega una mesa, el cubo, y si nosotros damos en Enter, se ejecuta la simulación. Y como podemos ver, el efector final de nuestro robot llega a una esquina del cubo. Esto solamente se hizo para poder visualizar que se mueve de forma correcta nuestro robot y concluimos que llegamos a un resultado satisfactorio.